La enfermera me despertó con urgencia. Señora, señora, ¿me escucha? Abrí los ojos. Luces brillantes, sonidos de máquinas, pitidos constantes. Estaba en un hospital. ¿Qué pasó? Pregunté con voz débil. La trajeron en ambulancia. Su vecina la encontró desmayada en su casa. Mi vecina Claudia. Qué suerte que ella estaba ahí. El doctor entró, un hombre de unos 50 años, con cara seria, preocupada. Señora Esperanza, buenos días. Soy el doctor Ramírez. Necesito hacerle unas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. ¿Qué comió hoy? Lo que mi vecina me trajo, como siempre. El doctor y la enfermera se miraron. ¿Siempre come lo que ella le trae? Sí, es muy amable. Me trae comida todos los días. Desayuno, comida, a veces cena. El doctor cerró la puerta. Se sentó junto a mi cama. Señora Esperanza, hicimos análisis de sangre cuando llegó y encontramos algo preocupante. ¿Qué encontraron? Sedantes. Hay sedantes en su sangre, en cantidades significativas. Pero yo no tomo sedantes. Lo sé. Por eso le pregunto, ¿alguien tiene acceso a su comida? ¿Alguien le prepara lo que come? Solo mi vecina Claudia. El doctor respiró hondo. Señora, alguien la está drogando y necesitamos saber quién. Y en ese momento, mi mundo se derrumbó. Mi nombre es Esperanza. Esperanza Velázquez, viuda de Cortés. Tengo 68 años de edad y vivo en Mérida, Yucatán. Hoy les voy a contar la historia de cómo mi vecina, la persona en quien más confiaba, me drogó durante 6 meses para robarme. Sé que esta historia suena a película, sé que es difícil de creer, pero me pasó. Y le puede pasar a cualquier persona que viva sola, a cualquier anciano que confíe en la bondad de los demás. Si conocen a alguien mayor que vive solo, por favor cuídenlo. Vigilen quién entra a su casa, quién les da de comer, porque a veces el peligro viene de donde menos lo esperamos. Déjenme un comentario si están de acuerdo, pero para que entiendan cómo llegué hasta aquí, cómo terminé en ese hospital, necesito llevarlos al principio, al día que conocí a Claudia, hace un año, en abril de 2022. Yo acababa de quedarme viuda. Mi esposo Héctor había fallecido 3 meses antes, de un infarto, después de 42 años de matrimonio. Me quedé sola en nuestra casa, en la colonia García Ginerés, una casa grande, de 2 plantas, con jardín, demasiado grande para mí sola. Mis hijos vivían lejos, Patricia en Ciudad de México, Roberto en Cancún. No, venían a visitarme de vez en cuando, pero no podían estar conmigo todo el tiempo, así que estaba sola, muy sola. Los primeros meses después de la muerte de Héctor fueron terribles. No sabía cocinar bien. Héctor siempre había sido el que cocinaba en casa. No sabía manejar las finanzas. Héctor pagaba todo. No sabía cómo arreglar cosas de la casa cuando se descomponían. Me sentía perdida. Un día estaba en el jardín, tratando de regar las plantas, algo que Héctor siempre hacía, y escuché una voz desde el otro lado de la cerca. Buenos días, vecina. Era una mujer, de unos 45 años, morena, cabello corto, sonrisa amable. Buenos días, respondí. Me llamo Claudia, Claudia Méndez. Vivo en la casa de al lado, hace como 3 meses. Ah, mucho gusto. Yo soy Esperanza. Lo sé, y sé que acaba de perder a su esposo. Vi el funeral. Lo siento mucho. Gracias. Nos quedamos platicando un rato. Claudia era amable, simpática, fácil de hablar con ella. Me dijo que vivía sola también, que era divorciada, que trabajaba desde casa como contadora. Si necesita algo, vecina, no duden en decirme. Estamos solas las dos. Debemos ayudarnos. Qué amable, gracias. Y así empezó nuestra amistad. Los días siguientes, Claudia empezó a saludarme más seguido. Por la mañana cuando yo salía a recoger el periódico, por la tarde cuando regaba las plantas. Siempre amable, siempre sonriente. Una semana después tocó a mi puerta, traía un plato con comida.
Buenos días, doña Esperanza. Le hice pozole y me salió mucho. ¿Gusta un poco? Ay, qué amable. No debiste molestarte. No es molestia. Es que vivo sola y cocino mucho, y me da pena tirarlo. Probé el pozole. Estaba delicioso. Está muy rico, Claudia. Gracias. De nada, vecina. Cuando quiera más, me dice. Desde ese día, Claudia empezó a traerme comida regularmente. Al principio 1 vez por semana, luego 2, luego 3, y después todos los días. Buenos días, doña Esperanza. Le traje chilaquiles. Buenas tardes, vecina. Aquí está su comida. Hice pescado a la veracruzana. Buenas noches. Le dejé un poco de cena por si tiene hambre más tarde. Yo estaba tan agradecida porque no tenía que cocinar, porque alguien se preocupaba por mí, porque no me sentía tan sola. Claudia, eres un ángel, le decía. No sé qué haría sin ti. No es nada, doña Esperanza. Usted me recuerda a mi abuela y me gusta cuidarla. Pasaron 2 meses. Claudia me traía comida todos los días, sin falta. Yo comía todo lo que me daba, porque confiaba en ella, porque era delicioso, porque era mi amiga. Pero empecé a notar algo raro. Después de comer me daba mucho sueño, un sueño pesado, profundo. Dormía por horas, a veces toda la tarde. Es normal, doña Esperanza, me decía Claudia cuando se lo comenté. A nuestra edad el cuerpo necesita descanso, pero es que duermo demasiado y cuando despierto me siento aturdida. Tal vez es el duelo. El cuerpo procesa el dolor de formas extrañas. Tenía sentido, así que no le di más importancia. Pero había algo más. A veces, cuando despertaba de esas siestas largas, las cosas en mi casa estaban diferentes. Un cajón que recordaba haber cerrado estaba abierto. Una puerta que había dejado cerrada con llave estaba sin llave. Cosas pequeñas, casi imperceptibles. Estoy envejeciendo, me decía a mí misma. Estoy olvidando cosas. Cuando vivimos solos, especialmente de mayores, empezamos a dudar de nosotros mismos. Estoy olvidando cosas, estoy confundida, es la edad. Pero a veces no es la edad, a veces alguien nos está manipulando. Y es importante confiar en nuestro instinto. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Déjenme un comentario si alguna vez han sentido que algo no cuadraba pero lo ignoraron. 3 meses después de que Claudia empezó a traerme comida, noté algo más preocupante. Faltaba dinero. Yo guardaba efectivo en una caja en mi closet para emergencias, unos 50,000 pesos. Un día fui a sacar dinero para pagar al jardinero y había menos de lo que recordaba. Conté 35,000 pesos. Faltaban 15,000. Tal vez lo gasté y no me acuerdo, pensé. Pero no, yo llevaba cuenta y faltaba dinero. La semana siguiente conté de nuevo. Ahora solo había 25,000. Faltaban otros 10,000 pesos. Y se llamé a mi hija Patricia. Hija, creo que estoy perdiendo la memoria. ¿Por qué dices eso, mamá? Porque falta dinero de mi caja y no recuerdo haberlo gastado. ¿Cuánto falta? Como 25,000 pesos. Mamá, eso es mucho. ¿Estás segura de que no lo gastaste? No lo sé, tal vez sí, pero no lo recuerdo. ¿Alguien más tiene acceso a tu casa? Solo Claudia, mi vecina, pero ella es de confianza. ¿Estás segura? Sí, me cuida, me trae comida todos los días. Aún así, mamá, ten cuidado. Cambia las cerraduras. No le des llaves a nadie. Pero Claudia no tiene llaves. Bueno, solo cuídate. ¿Sí? Sí, hija. Pero no cambié las cerraduras, porque confiaba en Claudia, porque pensaba que estaba siendo paranoica. Y ese fue mi error. 2 semanas después, fui al banco a revisar mi cuenta. Héctor me había dejado ahorros, unos 300,000 pesos. No, pero cuando el empleado me mostró el saldo, había menos. Solo 220,000 pesos. ¿Cómo? Pregunté confundida. Aquí debería haber 300,000. Señora, hubo retiros. Mire, aquí están los movimientos. Me mostró la pantalla. Retiros de 10,000 pesos, de 15,000, de 20,000, en fechas que yo no recordaba haber ido al banco. Pero yo no hice estos retiros.
¿Tiene usted la tarjeta de débito? Sí, aquí está. ¿Alguien más conoce su NIP? No, bueno, solo... Y entonces recordé. Hace un mes, Claudia había ido conmigo al banco, porque yo estaba nerviosa de ir sola, y cuando saqué dinero del cajero, ella estaba parada junto a mí. Pudo haber visto mi NIP. Señora, ¿está bien?, preguntó el empleado. Sí, gracias. Salí del banco temblando. ¿Claudia me estaba robando? No, no podía ser. Ella era mi amiga, me cuidaba, me traía comida. Pero el dinero faltante, los retiros, todo coincidía. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente Claudia tocó a mi puerta, como siempre, con un plato de comida. Buenos días, doña Esperanza. Le traje enfrijoladas. La miré diferente, con desconfianza. Gracias, Claudia, pero hoy no tengo mucha hambre. Ay, vecina, tiene que comer. Se va a enfermar. Es que no me siento bien. Por eso mismo, coma algo. Le va a hacer bien. Me dio el plato. Insistió tanto que lo acepté, pero esta vez no lo comí. Esperé a que Claudia se fuera y guardé el plato en el refrigerador. No sé por qué, solo algo me decía que no lo comiera. Los días siguientes hice lo mismo. Claudia me traía comida, yo la aceptaba, pero no la comía, la tiraba, o la guardaba y la tiraba después. Y algo increíble pasó. Dejé de tener tanto sueño. Dejé de sentirme aturdida. Mi mente estaba más clara y empecé a notar más cosas. Una tarde fingí que iba a salir. Le dije a Claudia que tenía cita con el doctor, pero me quedé, escondida en mi cuarto, observando por la ventana, y la vi. Claudia entró a mi jardín, con una llave de mi casa. Abrió la puerta trasera, entró, estuvo adentro como 20 minutos, y cuando salió, llevaba una bolsa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Claudia tenía llave de mi casa y estaba robándome. Llamé a Patricia inmediatamente. Hija, necesito que vengas. Ahora. ¿Qué pasó, mamá? La vecina me está robando. Tiene llave de mi casa. La vi entrar. ¿Qué? ¿Estás segura? Sí, y creo que también me está poniendo algo en la comida, porque cuando dejo de comerla me siento mejor. Mamá, voy para allá. Ni mientras tanto, llama a la policía. No, espera, quiero que vengas tú primero. Está bien, salgo ahorita mismo, llego en la noche. Esa noche esperé a Patricia. Pero cometí un error. Comí algo que Claudia me había traído en la mañana, un tamal. Estaba en mi refrigerador. Tenía tanta hambre y pensé solo un poco. Media hora después, el mundo empezó a dar vueltas. Me sentía mareada, débil, con sueño. Traté de llegar al teléfono, pero me caí, me desmayé. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital, con la enfermera llamándome, con el doctor diciéndome que había sedantes en mi sangre, y con la policía esperando afuera de mi cuarto para hablar conmigo, porque Claudia me había encontrado desmayada y había llamado a la ambulancia, jugando a ser la vecina preocupada, la heroína que me salvó, cuando en realidad ella era quien me estaba envenenando. Si llegaron hasta aquí, gracias por escucharme. Sé que esta historia apenas comienza, y lo que viene es aún más impactante. Si quieren saber qué pasó cuando la policía investigó, qué más descubrieron sobre Claudia, y cómo terminó todo esto, denle like a este video y suscríbanse a Relatos de Abuelas, porque lo que la policía encontró en mi casa fue peor de lo que imaginé. Los espero en la siguiente parte. Les decía que desperté en el hospital, con el doctor diciéndome que había sedantes en mi sangre, y con la policía esperando afuera para hablar conmigo. 2 agentes, un hombre y una mujer, de la Policía Municipal de Mérida. Entraron a mi cuarto después de que el doctor terminó de examinarme. Señora Esperanza, buenos días. Soy la agente Martínez y él es el agente Gómez. Necesitamos hacerle unas preguntas. ¿Qué pasó?, pregunté todavía confundida. Su vecina, la señora Claudia Méndez, llamó a emergencias. Dijo que la encontró desmayada en su casa, que tenía llave porque usted se la había dado para emergencias. Yo nunca le di una llave.
Los agentes se miraron. ¿Estás segura? Completamente segura. Ella no tenía permiso de entrar a mi casa. Pero yo la vi, ayer. Entró con llave y salió con una bolsa. ¿La vio robando? Sí, por eso llamé a mi hija. Le dije que viniera, pero antes de que llegara, me desmayé. La agente Martínez sacó una libreta. ¿Y la comida? El doctor dice que usted mencionó que su vecina le traía comida diariamente. Sí, durante 6 meses. Todos los días. Desayuno, comida, a veces cena. ¿Y después de comer se sentía mal? Sí, me daba mucho sueño. Dormía por horas. Y cuando despertaba, estaba confundida. ¿Guardó algo de esa comida? Sí, en mi refrigerador. Los últimos días no la comí. La guardé. Está ahí. Perfecto. Vamos a necesitar ir a su casa, recoger esa comida, analizarla. ¿Tiene problema con eso? No, por favor háganlo. También vamos a necesitar hablar con su vecina. ¿Ya saben dónde está? Sí, está en la sala de espera. Dice que está muy preocupada por usted. Me dio rabia. Claudia estaba afuera, jugando a ser la vecina preocupada, cuando ella era la que me había hecho esto. ¿Quieren que la confrontemos?, preguntó el agente Gómez. Todavía no, dijo la agente Martínez. Primero vamos a la casa, recolectamos evidencia y luego hablamos con ella. Patricia llegó al hospital 1 hora después. Entró corriendo a mi cuarto, con los ojos rojos, asustada. Mamá, ¿estás bien? Sí, hija. Estoy bien. ¿Qué pasó? Me llamaron del hospital. Dijeron que te desmayaste. Claudia, mi vecina, me estaba drogando. ¿Qué? Le conté todo. La comida, los sedantes, el dinero que faltaba, la llave que no le di. Patricia lloraba. Mamá, debí haberte hecho caso antes, cuando me dijiste que faltaba dinero. Debí venir antes. No es tu culpa, hija. Sí lo es. Te dejé sola. Y esa mujer se aprovechó. La agente Martínez entró al cuarto. Señora Esperanza, vamos a su casa ahora. ¿Puede su hija acompañarnos? Necesitamos que alguien de la familia esté presente. Sí, yo voy, dijo Patricia. Perfecto. El doctor dice que usted puede quedarse en observación unas horas más. Mientras tanto, nosotros investigamos. ¿Y Claudia? ¿Dónde está? Ya se fue. Le dijimos que usted estaba estable y que podía irse a casa, pero tenemos vigilancia en su casa. Hoy no va a ir a ningún lado. Patricia se fue con la policía. Yo me quedé en el hospital, sola, procesando todo. 6 meses. Durante 6 meses Claudia me había estado drogando. ¿Cuánto me había robado? ¿Qué más había hecho mientras yo dormía inconsciente? 3 horas después Patricia regresó. Traía cara de shock, de rabia. Mamá, lo que encontramos... ¿Qué encontraron? La policía revisó la comida que estaba en tu refrigerador y también revisaron tu casa. Mamá, te robó mucho más de lo que pensabas. ¿Cuánto? Las joyas de la abuela, las que guardabas en tu joyero. Ya no están. Mi corazón se apretó. Las joyas de mi mamá. Lo único que me quedaba de ella. ¿Qué más? La vajilla de plata, la que usabas en Navidad, también desapareció. No puede ser. Y dinero. La caja donde guardabas efectivo estaba vacía, completamente vacía. ¿Cuánto había ahí? Dijiste que habías contado 25,000 pesos la última vez. Ahora no hay nada. Lloré. No solo me había drogado, me había robado todo. ¿Y la policía qué dice? Pregunté. Que van a confrontar a Claudia, que van a pedirle que explique de dónde sacó la llave y que van a analizar la comida. ¿Cuánto tarda el análisis? 2 o 3 días. Pero el doctor ya les dio los resultados de tu sangre. Eso es evidencia suficiente para interrogarla. Cuando confías en alguien, nunca imaginas que te puede estar robando mientras duermes drogada. Es una violación, no solo de tu casa, sino de tu cuerpo, de tu confianza, de tu seguridad. Si conocen a alguien mayor que vive solo, por favor visítenlo. Pregunten quién entra a su casa, quién les da de comer, porque los ancianos somos vulnerables y hay gente que se aprovecha de eso. Déjenme un comentario si están de acuerdo. Al día siguiente,
Me dieron de alta del hospital. Patricia me llevó a su hotel. No quería que regresara a mi casa todavía. Mamá, vas a quedarte conmigo unos días, hasta que la policía termine la investigación. Pero tu casa está vigilada. La policía puso sellos. Nadie puede entrar, ni siquiera Claudia. Esa tarde, la agente Martínez nos llamó. Señora Esperanza, necesito que venga a la estación. Vamos a interrogar a Claudia Méndez y queremos que usted esté presente. Detrás de un vidrio. Ella no la va a ver, pero usted puede escuchar todo. ¿Ya la arrestaron? Todavía no. La citamos como testigo, pero dependiendo de lo que diga, podríamos arrestarla hoy mismo. Fuimos a la estación de policía. Nos llevaron a una sala pequeña, con un vidrio grande que daba a otra sala, a la sala de interrogatorios. Y ahí estaba Claudia, sentada en una silla, con cara de preocupación, de inocencia, como si no hubiera hecho nada malo. La agente Martínez entró a la sala con ella. Señora Méndez, gracias por venir. No hay problema, agente. Quiero ayudar en lo que pueda. ¿Cómo está doña Esperanza? Está estable, recuperándose. Qué bueno. Me asusté tanto cuando la encontré desmayada. Sí, hablemos de eso. ¿Cómo entró usted a la casa de la señora Esperanza? Tengo llave. Ella me la dio hace meses. Para emergencias. ¿Ella se la dio? Sí. Me dijo, Claudia, vivo sola. Si me pasa algo, necesito que alguien pueda entrar. Así que me dio una copia. Interesante, porque la señora Esperanza dice que nunca le dio una llave. Claudia se puso nerviosa, solo un poco, pero se notó. Bueno, tal vez no lo recuerda. No, ella tiene problemas de memoria últimamente. ¿Problemas de memoria? Sí, a veces olvida cosas, confunde fechas, es comprensible. Tiene 68 años y acaba de perder a su esposo. ¿Y usted le traía comida regularmente? Sí, todos los días, porque me preocupaba por ella. Vive sola, no sabe cocinar bien. Quería ayudarla. Qué amable de su parte. Gracias, es que yo también estoy sola y sé lo difícil que es. La agente Martínez abrió una carpeta, sacó fotos. ¿Reconoce esto? Eran fotos de los platos de comida que estaban en mi refrigerador. Sí, es comida que le llevé a doña Esperanza. Analizamos esta comida. ¿Sabe qué encontramos? Claudia se puso pálida. ¿Qué encontraron? Clonazepam, un sedante muy fuerte, en todos los platos, en cantidades suficientes para dejar a una persona dormida por horas. Eso no puede ser. ¿No? Porque también encontramos clonazepam en la sangre de la señora Esperanza, en niveles peligrosos. Yo no sé cómo llegó ahí. ¿No? ¿Usted no lo puso? No, claro que no. ¿Por qué haría eso? Eso es lo que queremos saber. La agente sacó más fotos. De mi casa, de cajones abiertos, de espacios vacíos donde antes había cosas. También revisamos la casa de la señora Esperanza. Faltan joyas, vajilla de plata, dinero en efectivo. ¿Sabe algo de eso? No, no sé nada. ¿Está segura? Porque tenemos testigos que la vieron salir de la casa con bolsas. En múltiples ocasiones. Claudia empezó a sudar. Yo solo sacaba basura. Doña Esperanza me pedía que la ayudara. ¿Basura? ¿En bolsas cerradas? Sí. Qué curioso, porque la señora Esperanza dice que usted nunca sacó basura, que usted entraba sin permiso. Ella está confundida, ya le dije. Tiene problemas de memoria, o tal vez usted la está haciendo parecer confundida, drogándola, para poder robarle sin que se dé cuenta. No, eso no es cierto. La agente se inclinó hacia adelante. Señora Méndez, tenemos evidencia, tenemos la comida con sedantes, tenemos análisis de sangre, tenemos cosas faltantes y tenemos una llave que usted dice que le dieron, pero que la víctima niega haber dado. ¿Quiere explicarme cómo obtuvo esa llave? Claudia respiraba agitadamente. Yo la encontré. ¿La encontró? Sí, estaba en el jardín. Un día, la recogí. ¿Y no se la devolvió a la señora Esperanza? Iba a hacerlo, pero se me olvidó. Qué conveniente. Hubo un silencio largo. Finalmente, la agente habló.
Señora Méndez, la voy a arrestar por robo agravado, suministro de sustancias controladas y lesiones. Tiene derecho a un abogado. Tiene derecho a permanecer en silencio. No, yo no hice nada malo. Ella es una vieja confundida. Nadie va a creerle. Y ahí mostró su verdadera cara. Ya no era la vecina amable, la mujer bondadosa. Era una estafadora, una criminal. 2 policías entraron, la esposaron. Claudia gritaba: «Esto es injusto, yo la cuidaba, le daba de comer y así me paga». Se la llevaron. Yo estaba del otro lado del vidrio, temblando. Patricia me abrazó. «Ya pasó, mamá, ya la arrestaron». Pero no había pasado, porque todavía quedaban preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba Claudia haciendo esto? ¿Yo era su única víctima? ¿Qué más había planeado hacer? La agente Martínez salió de la sala de interrogatorios. «Señora Esperanza, lo siento mucho por todo lo que pasó». «Gracias, agente. Vamos a seguir investigando y a ver qué más encontramos. Pero con la evidencia que tenemos, Claudia va a enfrentar cargos serios. ¿Cuántos años puede recibir?» «Depende, pero entre robo agravado y suministro de sustancias, probablemente entre 8 y 15 años. Bien, hay algo más que necesito decirle». «¿Qué?» «Revisamos los antecedentes de Claudia. No es la primera vez que hace esto». «¿Qué?» «Hace 5 años en Puebla fue acusada de algo similar. Se hizo amiga de una anciana. Le robó. Pero la víctima no presentó cargos. Así que Claudia se fue del estado y vino aquí, a Mérida. Entonces yo no soy la única. No. Y probablemente hay más víctimas que nunca denunciaron. Por miedo, por vergüenza o porque nadie les creyó». Patricia apretó mi mano. «Pero tú sí denunciaste, mamá, y la detuviste». Tenía razón. Yo había detenido a Claudia y tal vez había salvado a otras personas de pasar por lo mismo. Esa noche, de regreso al hotel, no pude dormir. Pensaba en todo, en cómo Claudia había entrado a mi vida, en cómo había ganado mi confianza y en cómo casi me mata. Porque si hubiera seguido comiendo esa comida, si hubiera seguido siendo drogada, eventualmente mi cuerpo no habría resistido. Y Claudia habría robado todo y habría desaparecido, como lo hizo en Puebla. Pero esta vez no lo logró. Esta vez la atraparon. Gracias por seguir esta historia conmigo. Sé que es perturbadora, sé que es aterradora, pero necesita ser contada. Si quieren saber qué más descubrió la policía sobre Claudia, cuántas víctimas más había y cómo terminó todo esto, denle like a este video y suscríbanse a Relatos de Abuelas. Porque lo que encontraron en la casa de Claudia fue aún más impactante. Los espero en la siguiente parte. Les decía que la agente Martínez me había dicho que yo no era la única víctima, que Claudia había hecho esto antes, en Puebla, y que probablemente había más víctimas. Esa información no me dejó dormir, porque significaba que Claudia era una estafadora profesional, que esto no fue un impulso, no fue oportunismo, fue un plan, calculado, repetido. 2 días después del arresto, la agente Martínez me llamó. «Señora Esperanza, necesito que venga a la estación. Tenemos novedades». «¿Qué tipo de novedades?» «Es mejor que lo vea en persona». Patricia y yo fuimos a la estación. Nos llevaron a una sala de reuniones. Había fotos en la mesa, documentos, evidencia. «Siéntense, por favor», dijo la agente Martínez. Nos sentamos. Obtuvimos una orden para registrar la casa de Claudia Méndez y lo que encontramos es perturbador. Puso fotos sobre la mesa, fotos de la casa de Claudia, de su closet. Había joyas, muchas joyas, en cajas, en bolsas. «Estas son sus joyas, señora Esperanza», dijo señalando algunas. «Las identificamos por las fotos que nos dio su hija». «Dios mío», susurré. «Pero hay más, mucho más. Joyas que no son suyas». Puso más fotos, anillos, collares, pulseras, aretes. «Estimamos que hay joyas por un valor de más de 500,000 pesos, de múltiples víctimas». «¿Múltiples?», preguntó Patricia. «Sí, también encontramos esto». Puso una libreta sobre la mesa.
Es una especie de registro. Claudia llevaba cuenta de sus víctimas. Abrió la libreta. Había nombres, direcciones, fechas, cantidades. Aquí está usted, señora Esperanza. Esperanza Velázquez. García Ginerés, viuda, sola, vulnerable. Me dio náuseas leer eso. Y aquí hay más. Otras 5 mujeres, todas ancianas, todas viudas, todas viviendo solas. ¿5? Pregunté con voz temblorosa. Sí, una en Puebla, como ya sabíamos, 2 aquí en Mérida, una en Campeche y una en Valladolid. ¿Y están vivas? ¿Las contactaron? Estamos en proceso, ya localizamos a 3, las otras 2 todavía no sabemos. Patricia cerró los ojos, respiró hondo. ¿Qué les hizo Claudia a esas mujeres? Lo mismo que a su mamá, se hizo su amiga, les traía comida, las drogaba y les robaba. ¿Todas denunciaron? No, solo una, en Puebla, pero retiró los cargos porque Claudia le devolvió algunas cosas y le pidió perdón. Las demás nunca denunciaron, por miedo, por vergüenza o porque pensaron que estaban confundidas. La agente pasó páginas de la libreta. Oh, aquí está la señora de Puebla. Socorro Ríos, 72 años. Le saqué 85,000 pesos. Tuvo que irse antes de que denunciara formalmente. Lección: no confiar en que retiren cargos. Siguiente vez, ser más cuidadosa. Está documentando sus crímenes, dijo Patricia con incredulidad. Sí, como si fuera un trabajo, un negocio. Puso más fotos. También encontramos esto: frascos de clonazepam, recetados a diferentes nombres, algunos robados, algunos comprados ilegalmente. ¿Cuánto tenía? Suficiente para drogar a alguien durante años. Y esto, puso otra foto, una llave maestra, para hacer copias de llaves rápidamente. ¿Cómo conseguía las llaves originales? Pregunté. Las robaba temporalmente. Usted mencionó que a veces iba con ella al banco o al supermercado. Mientras usted estaba distraída, ella probablemente sacó su llave, hizo una copia rápida y la regresó a su bolsa sin que se diera cuenta. Me sentí violada. No solo había entrado a mi casa, había entrado a mi vida, a mi confianza, a mi soledad. ¿Y qué va a pasar ahora?, preguntó Patricia. Claudia va a ser acusada de múltiples delitos, no solo contra su mamá, sino contra todas sus víctimas. Estamos contactando a cada una para que presenten cargos. ¿Cuántos años puede recibir? Si todas presentan cargos, entre 20 y 30 años de prisión. Bien, dije, que pague por lo que hizo. Los estafadores no actúan por impulso, tienen un método, un patrón. Eligen a sus víctimas cuidadosamente, las estudian y las explotan. Por eso es tan importante documentar todo, guardar evidencia y denunciar, porque si no lo hacemos, ellos siguen y buscan a la siguiente víctima. Si ustedes o alguien que conocen está pasando por algo similar, y reporten. No tengan miedo, no tengan vergüenza. Ustedes no hicieron nada malo. Déjenme un comentario si están de acuerdo. Una semana después, la agente Martínez organizó una reunión con todas las víctimas de Claudia que pudieron localizar. Éramos 4, en persona, una más por videollamada. Señoras, gracias por venir, dijo la agente. Sé que esto es difícil, pero quería que se conocieran, que compartieran sus experiencias, porque todas pasaron por lo mismo. Nos presentamos. Yo, Esperanza, 68 años, Mérida, Socorro, 77 años, Puebla, la primera víctima conocida, Carmela, 70 años, Mérida también, vivía a 15 minutos de mi casa, Elisa, 65 años, Campeche, y por videollamada, Rosa, 72 años, Valladolid. Todas éramos viudas, todas vivíamos solas, todas habíamos confiado en Claudia. Socorro habló primero. Conocí a Claudia hace 5 años. Ney se mudó a la casa de al lado. Era tan amable, tan atenta, me ayudaba con las compras, me traía comida, y yo confiaba en ella. ¿Te robó?, preguntó Carmela. Sí, dinero, joyas, documentos importantes. Pero cuando me di cuenta y la confronté, ella lloró. Me pidió perdón.
Dijo que estaba pasando por problemas económicos, que lo haría para pagar deudas. Y yo le creí. Retiré los cargos. ¿Te devolvió algo? Algunas joyas, pero no el dinero. Y después desapareció. Se fue de Puebla. Nunca más la vi. Hasta ahora, dijo la agente Martínez. Socorro asintió con lágrimas en los ojos. Carmela habló después. Yo la conocí hace 2 años, aquí en Mérida. También era mi vecina. También me traía comida. Y yo también me sentía muy cansada después de comer. Pensé que era mi edad, que era normal. ¿Notaste que te robaba?, pregunté. No inmediatamente, pero después de unos meses empecé a notar que faltaban cosas. Dinero, algunas joyas pequeñas, pero nunca sospeché de Claudia. Pensé que era yo, que estaba olvidando dónde ponía las cosas. ¿Y cómo se fue? Un día simplemente dejó de venir, dejó de tocar mi puerta y cuando fui a su casa ya se había mudado, sin avisar, sin despedirse. ¿Cuánto te robó? No sé exactamente, pero calculo que unos 60,000 pesos en efectivo y joyas por unos 40,000 más. Las historias de Elisa y Rosa eran similares. Claudia se mudaba a una ciudad, encontraba a una mujer mayor que viviera sola, se hacía su vecina, ganaba su confianza, la drogaba, la robaba, y cuando sentía que la víctima empezaba a sospechar, desaparecía y buscaba a la siguiente, un patrón perfecto, repetido por años. ¿Cuántas creen que haya?, preguntó Rosa por videollamada. ¿Cuántas más que no están aquí? No lo sabemos, respondió la agente Martínez. Claudia llevaba esa libreta solo desde hace 5 años, pero hemos investigado su historial y encontramos que ha vivido en al menos 10 ciudades diferentes en los últimos 15 años. Dios mío, susurró Socorro. Todas ustedes tuvieron suerte, continuó la agente, porque están vivas, porque se dieron cuenta a tiempo, pero puede haber otras que no. Se hizo un silencio pesado. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Ya lo hicieron. Denunciaron. Dieron testimonio. Proveyeron evidencia. Gracias a ustedes, Claudia va a ir a prisión por mucho tiempo. ¿Y las cosas que nos robó?, preguntó Carmela. ¿Las vamos a recuperar? Algunas sí. Las joyas que identificamos como suyas les serán devueltas. Pero el dinero, ese probablemente ya no existe. Claudia lo gastó. ¿En qué? En vivir, en mudarse, en preparar su siguiente estafa. Es un círculo vicioso. Nos quedamos platicando después de que la agente se fue, compartiendo nuestras historias, nuestro dolor, nuestra vergüenza, pero también nuestra fuerza, porque habíamos sobrevivido, habíamos denunciado y habíamos detenido a Claudia. Socorro me tomó la mano. Gracias, Esperanza. ¿Por qué? Porque tú la detuviste. Si no hubieras denunciado, si no te hubieran creído, Claudia seguiría libre, buscando a su próxima víctima. Todas la detuvimos, al dar nuestro testimonio. Sí, pero tú fuiste la que se atrevió primero, y tenía razón. Yo había sido la que no retiró los cargos, la que siguió adelante, la que no tuvo miedo. 3 semanas después, hubo una audiencia preliminar. Claudia fue presentada ante un juez, con todos los cargos: robo agravado, suministro de sustancias controladas, fraude, allanamiento de morada, multiplicado por 5 víctimas. Su abogado trató de argumentar que Claudia tenía problemas mentales, que necesitaba tratamiento, no prisión, pero el fiscal presentó la libreta, las notas, el patrón calculado. Esto no es una persona enferma, su señoría. Es una criminal profesional que ha estado estafando a ancianas durante años. El juez estuvo de acuerdo. La señora Méndez es un peligro para la sociedad, especialmente para los adultos mayores vulnerables. Se decreta prisión preventiva sin derecho a fianza hasta el juicio. Claudia fue enviada al Centro de Reinserción Social de Mérida a esperar su juicio, que sería en 3 meses. Durante esos 3 meses, la agente Martínez siguió investigando y encontraron más víctimas, 2 más en Oaxaca, ni una en Veracruz, otra en Chiapas.
todas con la misma historia, todas ancianas, todas solas. Algunas testificaron, otras no quisieron, por miedo, por vergüenza, porque querían olvidar, pero las que sí testificamos, fuimos suficientes. Finalmente llegó el día del juicio. Patricia me acompañó. También Socorro y Carmela. Queríamos estar ahí. Queríamos verle la cara cuando la sentenciaran. El juicio duró 2 días. El fiscal presentó toda la evidencia, la libreta, las joyas, los análisis de la comida, los testimonios médicos. Claudia se declaró culpable de algunos cargos, pero negó otros. Sí les traje comida, sí tomé algunas cosas, pero era porque ellas me las daban, porque querían ayudarme. ¿Y los sedantes en la comida?, preguntó el fiscal. Eso fue para ayudarlas a dormir. Muchas tenían insomnio. ¿Sin receta médica? Sin su consentimiento. Claudia no respondió. Los testimonios de las víctimas fueron devastadores. Socorro lloró al contar cómo había confiado en Claudia, cómo la había visto como una hija. Carmela explicó cómo durante meses pensó que estaba perdiendo la memoria, que se estaba volviendo loca. Y yo conté cómo casi muero, cómo desperté en el hospital sin saber qué había pasado. El juez escuchó todo, en silencio, con expresión seria. Finalmente, después de 2 días, dio su veredicto. Claudia Méndez, la encuentro culpable de todos los cargos. Su accionar fue deliberado, calculado y dirigido específicamente a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Claudia bajó la cabeza. La sentencia es la siguiente: 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12 años. Hubo murmullos en la sala. Además, Men deberá pagar reparación del daño a cada víctima, por un total de 800,000 pesos. Golpeó el martillo. Caso cerrado. Claudia fue escoltada fuera de la sala, esposada, derrotada. Socorro, Carmela y yo nos abrazamos, llorando, pero esta vez de alivio, porque finalmente había justicia. Gracias por llegar hasta aquí. Sé que esta historia ha sido intensa, pero falta algo importante. ¿Qué pasó después? ¿Cómo reconstruí mi vida? ¿Volví a confiar en alguien? Y lo más importante, ¿qué lecciones aprendí de todo esto? Si quieren saber el final de esta historia, denle like, suscríbanse a Relatos de Abuelas y activen la campanita, porque en la última parte les voy a contar cómo encontré paz y cómo ayudé a otras personas a no pasar por lo mismo. Los espero ahí. Les decía que Claudia fue sentenciada a 25 años de prisión, que finalmente había justicia. Pero cuando salí de ese juzgado, cuando regresé a mi casa, no me sentí victoriosa. Me sentí vacía porque Claudia estaba en prisión, pero yo seguía cargando con lo que me había hecho. Los primeros días de regreso en mi casa fueron terribles. Patricia se quedó conmigo una semana para ayudarme a reinstalarme. Cambiamos todas las cerraduras, pusimos alarmas, cámaras de seguridad. «Mamá, ahora estás segura», me decía Patricia. «Nadie puede entrar sin que lo sepas», pero yo no me sentía segura. Cada vez que escuchaba un ruido, saltaba. Cada vez que tocaban la puerta me asustaba. Y lo peor era la comida. No podía comer nada que no cocinara yo misma. Y aunque lo cocinara yo, dudaba. ¿Y si alguien entró mientras dormía? ¿Y si contaminó algo? Perdí peso, mucho peso. Patricia se preocupó. «Mamá, no tienes que comer». «No puedo, tengo miedo. Claudia está en prisión, no puede hacerte daño». «Lo sé, pero mi mente no lo sabe». Me consiguió una cita con una psicóloga, doctora Hernández, especializada en trauma. En la primera sesión apenas pude hablar, solo lloré. «Está bien llorar», me dijo la doctora. «Necesitas sacar todo ese dolor». Con el tiempo empecé a hablar. Le conté todo: el engaño, la traición, el miedo, la violación de mi hogar. «Esperanza, lo que usted vivió se llama abuso de confianza con agravantes. Su cerebro está procesando un trauma complejo. El miedo que siente es real y va a tomar tiempo sanarlo». «¿Cuánto tiempo?».
No hay un tiempo fijo. Cada persona es diferente, pero con terapia, con apoyo, va a mejorar. Y empezó a mejorar, poco a poco. Aprendí técnicas para manejar el miedo y para cuestionar mis pensamientos irracionales. Aprendí que era normal no confiar, pero que también podía aprender a confiar de nuevo, selectivamente. Y aprendí algo importante, que pedir ayuda no es debilidad, es fortaleza. 3 meses después del juicio, la agente Martínez me llamó. Señora Esperanza, ¿cómo está? Mejor, poco a poco. Me da gusto escuchar eso. Le llamo porque tengo una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Estamos organizando un programa de concientización sobre estafas a adultos mayores y nos gustaría que usted participara, contando su historia. ¿En público? Sí, en centros comunitarios, casas de día para adultos mayores, grupos de vecinos, para que la gente sepa qué señales buscar, cómo protegerse. No sé si pueda. No tiene que decidir ahora, piénselo, pero creo que su historia puede salvar vidas. O lo pensé durante una semana y finalmente acepté, porque la doctora Hernández tenía razón. Compartir mi historia podía ayudar a sanar y también podía ayudar a otros. Mi primera plática fue en un centro comunitario en Mérida. Había unas 30 personas, todos adultos mayores, algunos con familiares. Estaba nerviosa. Tenía las manos sudando, pero cuando empecé a hablar, cuando vi sus caras, algo cambió. Mi nombre es Esperanza, tengo 68 años, y hace un año mi vecina me drogó y me robó durante 6 meses. Vi sorpresa, empatía, atención, les conté todo, desde el principio, cómo conocí a Claudia, cómo confié en ella, cómo me manipuló, y al final compartí las señales de alerta. Si alguien es demasiado amable, demasiado interesado en su vida, demasiado insistente en ayudarlos, tengan cuidado. Si después de comer algo que alguien les da, se sienten excesivamente cansados, sospechen. Si empiezan a faltar cosas de su casa, aunque sean pequeñas, investiguen. Y sobre todo, confíen en su instinto. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Después de la plática, varias personas se acercaron a hablar conmigo. Una señora de unos 75 años me tomó la mano. Gracias por compartir su historia. Yo tengo una vecina que me trae comida todos los días y después de comerla siempre me da mucho sueño. Pensé que era normal, pero ahora voy a tener más cuidado. Por favor, hágalo, le dije. Y si nota algo raro, reporte. No tenga miedo. Otra señora me contó que le faltaba dinero de su cuenta y que su amiga siempre la acompañaba al banco. Cambie su NIP, le dije, y no vaya al banco con ella. Si es verdadera amiga, lo entenderá. Ver que mi historia estaba ayudando, o eso me dio propósito. Empecé a dar pláticas regularmente, una vez al mes, a veces 2, en diferentes colonias, en diferentes ciudades, siempre con el mismo mensaje. Los estafadores existen, operan con patrones, y los adultos mayores somos sus blancos favoritos. Pero no tenemos que ser víctimas pasivas. El trauma no desaparece con una sentencia judicial, no desaparece cuando el malo va a la cárcel. Se queda contigo, en tu miedo, en tu desconfianza, en cómo ves el mundo. Sanar requiere trabajo, requiere ayuda, requiere tiempo. Y requiere convertir el dolor en propósito. Si ustedes o alguien que conocen ha sido víctima de algo similar, busquen ayuda. La terapia salva vidas y compartir su historia puede salvar otras. Déjenme un comentario si están de acuerdo. Un año después del juicio, Socorro, Carmela y yo creamos algo especial. Di un grupo de apoyo para víctimas de estafas. Nos reuníamos una vez al mes en un centro comunitario. Al principio éramos solo nosotras 3, luego 5, luego 10, mujeres que habían sido estafadas por vecinos, por cuidadores, por familiares, todas compartiendo sus historias, su dolor, pero también su fuerza. Mi nombre es Antonia y mi sobrina me robó 200,000 pesos. Mi nombre es Beatriz y la mujer que contraté para limpiar mi casa me robó las joyas de mi mamá. Mi nombre es Teresa
y mi hijo me convenció de firmar papeles que resultaron ser la transferencia de mi casa. Historias diferentes, pero el mismo patrón: confianza violada, vulnerabilidad explotada. Y en ese grupo aprendimos que no estábamos solas, que no era nuestra culpa, que habíamos sido víctimas de gente sin escrúpulos, pero también que podíamos sanar, juntas. No, también empezamos a trabajar con la policía local, ofreciendo talleres de prevención, distribuyendo folletos, visitando asilos. La agente Martínez se volvió nuestra aliada. Ustedes están haciendo una diferencia real, nos decía. Desde que empezaron estas pláticas, hemos recibido más denuncias. La gente está más alerta. Y era verdad. Varias personas nos contactaron después de nuestras pláticas para reportar situaciones sospechosas. Una señora reportó a su cuidadora que la estaba robando. Otra reportó a un vecino que insistía demasiado en ayudarla con sus finanzas. Y en 2 casos logramos detener estafas antes de que causaran daño mayor. Eso me daba paz. Saber que mi dolor no había sido en vano, que estaba sirviendo para proteger a otros. 2 años después del juicio, recibí una carta de Claudia, desde la prisión, y mi primer instinto fue tirarla sin abrirla, pero la doctora Hernández me dijo: ábrela, lee lo que dice, y luego decide qué hacer con eso. La abrí con manos temblorosas. Señora Esperanza, sé que no tengo derecho a escribirle, sé que probablemente ni siquiera quiera leer esto, pero necesito decirle algo. Lo siento. Siento haberla usado, haberla drogado, haberle robado, haber violado su confianza. Aquí en la prisión he tenido mucho tiempo para pensar, para ver realmente lo que hice. Y me da vergüenza. Usted fue amable conmigo, me saludaba, platicaba conmigo. Y yo lo usé en su contra. No espero que me perdone. No merezco perdón. Solo quiero que sepa que me arrepiento. Y quiero que sepa que lo que usted hizo después, las pláticas, el grupo de apoyo, las campañas de concientización, me han hecho ver el daño que causé. No solo a usted, sino a muchas personas. Ojalá pudiera regresar el tiempo. Ojalá hubiera tomado decisiones diferentes. Pero no puedo. Solo puedo vivir con las consecuencias. Que Dios la bendiga. Claudia. Doblé la carta. La guardé en un sobre. ¿Qué vas a hacer con eso?, me preguntó Patricia cuando se lo conté. No lo sé. Tal vez la guardo. Tal vez la quemo. Aún no decido. ¿Te hizo sentir mejor leerla? No. Pero al menos sé que ella entiende lo que hizo, que no está culpándome a mí. ¿La vas a perdonar? No. No creo poder perdonarla, porque lo que me hizo no tiene perdón. Entonces la suelto. Ya no le doy espacio en mi mente. Ya no pienso en ella. Ya no le doy ese poder. Y eso fue lo que hice. No respondí la carta. No la perdoné. Pero tampoco seguí cargando con odio. Simplemente la solté. Hoy, 3 años después de todo lo que pasó, tengo 71 años. Y estoy viviendo la vida que merezco. Sigo viviendo en mi casa, pero ahora con seguridad, con límites, con cuidado. Sigo dando pláticas sobre prevención de estafas, 1 vez al mes. Sigo liderando el grupo de apoyo con Socorro y Carmela. Y he aprendido algo importante, que la comunidad es nuestra mejor defensa. Ahora tengo una red de vecinos que nos cuidamos mutuamente. Nos llamamos si vemos algo raro. Nos visitamos regularmente. Nos apoyamos. Porque aprendí que la soledad es peligrosa. No solo emocionalmente, sino prácticamente. Los estafadores buscan a gente sola, sin red, sin testigos. Pero cuando tienes comunidad, cuando tienes gente que nota si algo está mal, es más difícil que te victimicen. También aprendí a confiar de nuevo, selectivamente. No confío en cualquiera. No dejo entrar a mi casa a desconocidos. No acepto ayuda de gente que apenas conozco, pero tengo amistades verdaderas. Gente que ha ganado mi confianza con el tiempo, con acciones, no solo con palabras. Y eso está bien. Les voy a ser honesta. ¿Me arrepiento de haber confiado en Claudia? Sí. Si pudiera regresar el tiempo, no aceptaría su comida. No le daría acceso a mi vida.
pero no puedo regresar el tiempo. Solo puedo vivir con las lecciones que aprendí y compartirlas con otros para que no cometan mis errores. Por eso hablo, por eso enseño, por eso advierto, porque si mi historia salva aunque sea a una persona, entonces valió la pena. Mi nombre es Esperanza Velázquez, viuda de Cortés. Tengo 71 años y esta es mi historia. La historia de cómo mi vecina me drogó y me robó durante 6 meses. La historia de cómo sobreviví y busqué justicia. Y la historia de cómo convertí mi dolor en propósito, para proteger a otros, para concientizar, para que los adultos mayores sepamos que no tenemos que ser víctimas, que merecemos vivir con seguridad, con dignidad, con paz. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar mi historia completa. Si esta historia los tocó, si los hizo pensar, si los motivó a cuidar mejor a los adultos mayores en sus vidas, por favor déjenme un comentario. Cuéntenme si conocen a alguien que esté pasando por algo similar, porque quiero que sepan que hay ayuda, que hay justicia, que no están solos. Dale like, suscríbete a Relatos de Abuelas y activa la campanita. Seguiremos contando historias reales, historias que duelen pero que también enseñan, historias que salvan vidas. Que Dios los bendiga. Y recuerden, si viven solos, creen comunidad, conozcan a sus vecinos, tengan gente de confianza que los visite regularmente, no acepten ayuda de extraños y sobre todo, confíen en su instinto. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Reporten. No tengan miedo. Ustedes no están siendo paranoicos, están siendo inteligentes. Cuídense, valórense y nunca olviden, ustedes merecen vivir en paz. Nos vemos en la próxima historia.